Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Espero que se le estén pasando súper bien, súper de maravilla. Yo me la estoy pasando muy bien aquí, jugando un nuevo jueguito que vamos a tener aquí para empezar ya a trabajar un poco con la creación de historias aquí en la clase de cine. Les voy a platicar hace un poquito por qué es tan importante crear historias y por qué nos funciona tanto, digamos, a nosotros de esta manera, ¿no? Lo primero que hay que saber es que el proceso de creación cinematográfica, así como nosotros lo conocemos, es un proceso muy largo, ¿no? Tiene muchas aristas, vaya, y por lo tanto, pues es algo muy complejo. El crear una película, el crear un guión para cine o alguna obra cinematográfica, una serie, etcétera, incluso un cortometraje, requiere muchísimo trabajo detrás, muchísimo trabajo de mesa, de escritorio se le llama, pero realmente pues es trabajo que nada más vamos a realizar nosotros con nuestra imaginación. Aquí la primera arma que debe tener un cineasta, la primera arma que debe tener una persona que se dedica a las artes audiovisuales, más que nada al séptimo arte, al cine, y quiere llevarlo a cabo a través de series, a través de pequeñas peliculitas, pues puede hacerlo, y todos tenemos el potencial para realizar nuestros propios proyectos cinematográficos. La única y la gran diferencia es que muy pocos de nosotros sabemos o conocemos la técnica apropiada para crear historias, ¿sale? Es ahí donde se nos hace bien difícil. Algunos nos pasamos ahí con el celular, jugando todo el rato, tirando la chacota ahí, poniéndonos a divertirnos con otras cosas, que se nos vaya el tiempo, y por eso a veces no creamos o no escribimos o no hacemos, ¿no? Eso también yo sé que a lo mejor les pasa a ustedes, mis muchachos, mis muchachas, mis jóvenes, mis adultos, mis niños, mis niñas. Todos ustedes, yo sé que a veces es bien complicado ponernos, sentarnos y trabajar así de lleno en el cine, ¿sale? Sin embargo, realmente, a pesar de que sí conlleva una curva de aprendizaje, esto es que realmente no podemos aprenderlo de un día para otro. Como todas las habilidades que valen la pena aprender, no se aprende así expreso. No es como si yo les voy a dar unas claves mágicas ahorita y ustedes ya mañana van a poder ser guionistas de Hollywood, van a poder ser guionistas de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus, de todas estas plataformas tan padres que son para crear contenido. Realmente no funciona así. Realmente para llegar a esos niveles se requieren años y años de trabajar, de ponerle mucho empeño y finalmente pues de lograr todo lo que nosotros nos propongamos, pero a través pues de qué, del trabajo arduo e ininterrumpido, ¿ok? ¿Cómo funciona una película? Miren, vamos a pasar aquí a la cámara del escritorio y yo voy a agarrar aquí una pequeña hojita que tenía para estos propósitos, ¿sale? Nada más que estoy viendo que aquí ya tengo puras hojas rayadas y le voy a decir a la maestra que me pase una de ahí atrás para no utilizar
pues las hojas rayadas que tengo aquí y explicarles de la mejor manera posible o de la mejor manera que yo entiendo cómo se puede empezar a crear una historia, ¿ok? Las historias, mis niños, como cualquier otro elemento creativo, tienen su génesis en la imaginación, ¿sale? Pero primero vamos a hacernos esta pregunta muy interesante. ¿Qué es la imaginación? ¿A qué nos suena la imaginación? ¿Ok? ¿Cuándo es cuando nosotros decimos que algo es imaginado y algo no? Por ejemplo, nosotros podemos definir muchas cosas, ¿sale? Pero hay cosas que nosotros definimos y no sabemos cómo definirlos realmente, ¿sí? O hay cosas que nosotros utilizamos o conceptos que nosotros utilizamos, pero no sabemos definirlos realmente. Les pongo un ejemplo. Algunos de ustedes, los más grandes entre nosotros, ya han tomado algunas clases de una materia que se llama la física. ¿Sale? La física, ¿qué es? Lo voy a poner aquí en mayúsculas para que lo entiendan mejor. ¿La física qué es? A ver, maestra, ¿qué es la física? Es la ciencia que estudia los fenómenos físicos. La ciencia que estudia los fenómenos físicos. Es como decir, es como cuando uno dice, ¿qué es imaginar, no? Acción y efecto de imaginar. Sí, ¿Qué es imaginación? Sí. ¿Qué es imaginación? ¿Te digo qué es imaginación? A ver. Es la capacidad de evocar imágenes. La capacidad de evocar imágenes, exactamente. A eso iba precisamente. Cuando nosotros evocamos algo, es decir, nosotros lo dibujamos o de alguna manera lo ponemos en nuestra mente. La imaginación, hasta donde nosotros sabemos, es una cualidad puramente humana, ¿sí? Solamente los humanos podemos evocar imágenes en nuestra mente de forma voluntaria. Eso es muy importante, ¿sale? Como les decía, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ciencias como la física, en este caso, la física o las matemáticas, ¿no? Ahí disculparán mi mala ortografía. Más grande, por favor, porque ahí casi no se ve. Ahí casi no se ve. Cuando nosotros hablamos de la física y de las matemáticas, hablamos de conceptos muy duros, ¿no? Conceptos muy sólidos. Por ejemplo, podemos hablar de un concepto muy usual en esta ciencia que se llama la física y que nos dice, en la física hay algo que se llama esta de aquí, la materia. ¿Qué es la materia? ¿O cómo definimos nosotros a la materia? ¿Qué cosa es materia y qué cosa no es materia? A ver, para que vean que no es lo mismo definir algo que es puramente sencillo a definir algo que ya es más complejo, ¿no? Como por ejemplo el concepto de materia. ¿Qué será la materia? Hay una ley que nos dice ahí en las matemáticas y en la física que se llama la ley de la conservación de la materia, ¿sale? Una ley es algo que no puede ser quebrantado y nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sale? Y hay otra que es de la energía y nos dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Les paso ahí el cómo definimos nosotros la materia, porque la materia no es algo que podemos definir a través de un concepto, porque no podemos decir, la materia es esto o la materia es lo otro. No, la materia funciona o se puede definir a través de lo que reacciona con la materia. Por ejemplo, podemos decir que la materia es todo aquello que reacciona con las fuerzas elementales del universo. ¿Cuáles son esas fuerzas elementales del universo? Son 4 hasta donde nosotros conocemos.
La primera de ellas es la fuerza elemental o la fuerza gravitatoria, ¿sale? La fuerza gravitatoria. Tenemos también otra fuerza elemental, que esta fuerza se llama el electromagnetismo, que es la electricidad y el magnetismo al mismo tiempo. Y hay otras dos fuerzas que intervienen, que es la fuerza atómica leve y la fuerza atómica intensa, me parece que se llama, o la fuerza atómica fuerte. Estas cuatro fuerzas reaccionan con la materia, o la materia reacciona con ellas, y a todo lo que reacciona con ellas se le llama, a todo lo que reacciona con esas fuerzas se le llama materia. ¿Ok? ¿Para qué viene todo esto? Porque es difícil a veces definir cosas que son tan comunes en nuestro mundo, ¿sale? A veces esta cuestión de hacer una definición o de definir, aquí lo voy a poner en grande, esto de definir es donde muchas veces nosotros nos atoramos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, y ustedes no me van a dejar mentir, nosotros decimos, yo tengo una muy buena idea para una película, ¿sale? Y al momento de nosotros realizar la idea y que nos dicen, bueno, ponlo en un guión, ¿no? ¿Cómo es un guión cinematográfico? A ver, ¿quién de ahí, de los niños, de los jóvenes que nos están viendo, sabe cómo es un guión cinematográfico? El guión cinematográfico funciona de la siguiente manera, ¿sale? Nosotros ponemos primero acá espacio y tiempo, es decir, en qué espacio nos encontramos y en qué tiempo nos encontramos. Nosotros ponemos el espacio, que es un interior, un café, y ponemos el tiempo, sale, que es día o noche. Ahí Amelie nos está diciendo que ella quiere que sea noche. no. Entonces le ponemos que es noche, ¿ok? Entonces nosotros ya definiríamos espacio y tiempo. Después tenemos que definir un lugar, que era lo que decía la maestra ahorita, que sería un café, dice la maestra. Un café, ¿ok? Entonces nosotros, para traducir esto a guión cinematográfico, pondríamos la abreviación de interior, que es INT, y pondríamos noche, café. No que la noche sea café, sino que en la noche estamos dentro de un café. Y a partir de esto ponemos nuestras acciones, ¿ok? Las acciones son todas las acciones que realizan nuestros personajes. Por ejemplo, una mujer vestida de negro se acerca al café Le Amour. Oh, como así. Como es un nombre, pues le ponemos ahí Le Amour. Cobijada por un cielo estrellado. ¿Cómo les gustaría que se llamara la mujer? Sofía. Sofía. Aquí, su nombre es, y lo ponemos aquí así en grande, Sofía, ¿ok? Ahora, va a ser nuestro personaje, ¿ok? Ya después que tenemos nuestro personaje, su nombre es Sofía. Aquí le ponemos Sofía. Ya es el personaje interactuando. Y dice, Sofía dice, tengo una reservación. ¿Sale?
Aquí es un puntito y aquí es una Z. Al nombre de... ¿De qué? El nombre de Sofía. De Sofía. Muy bien, ahí ya tenemos todos los elementos que debe llevar un guión cinematográfico. Nos ubicamos en tiempo y espacio, hay acciones definidas y existen personajes que interactúan, ¿ok? Sin embargo, nosotros para lograr que estos personajes interactúen y lograr que exista una historia, tenemos que definir cómo va a iniciar nuestra historia, cuál va a ser el propósito de cada uno de los personajes y cómo va a terminar mi historia. Es decir, vamos a definir primero que nada lo que vamos a llamar el planteamiento. Se llama planteamiento porque hay que tener un plan. El desarrollo y el qué, ¿cómo se llama esta última parte? Eso ya lo vimos en literatura. Y el desenlace. El desenlace, ¿ok? Ya cuando tenemos definido esto, aquí si se fijan, miren, hay unos puntos. Esos puntos son muy importantes porque a estos puntos se les llama los giros, ¿ok? Los giros. Y acá hay un punto al final que se llama el epílogo. ¿Y este de aquí cómo se llama, maestra? ¿El del inicio? El prólogo. ¿Ok? Está buena la cosa. Cuando este puntito, sí, este es el giro del primer acto, se le llama, ¿sale? El giro del segundo acto. Y aquí tenemos el epílogo, que es ya el final de la historia. Y aquí, antes del planteamiento, ¿qué tendríamos? Antes del planteamiento, el punto aquí, la introducción. La introducción. Esto se ve muy padre, por ejemplo, en una película muy famosa que se llama Star Wars, ¿ok? Lo ponemos para si ustedes lo han visto. Que son las letritas que van así. Exactamente. La introducción nos pone en un contexto que necesitamos para saber en qué punto de la historia nos encontramos. Generalmente una buena introducción pues nos desarrolla toda esta parte, ¿ok? Esto es como toda la parte que se llama la teoría cinematográfica. Claro que pues obviamente aquí no estamos para desarrollar elementos teóricos de una forma más académica, que es lo que veríamos en una escuela de cine, sino buscamos una forma más didáctica de hacerlo. Ahora, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestra imaginación? Para hacer todo esto necesitamos algo que se llama la imaginación. A ver, maestra, háblenos un poquito de la imaginación. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para evocar imágenes. Es decir, que en nuestra mente nosotros podemos convocar una imagen, proyectarla en nuestra mente, y puede ser una imagen real de algo que hayamos visto, o puede ser una composición de elementos que hayamos visto en diferentes partes separadas y que nuestra mente las une, y ahí es donde empieza la creatividad. Hay dos funciones precisamente de la imaginación. La primera función se llama la función evocativa de la imaginación. Exacto. Entonces nosotros tenemos esta cosa grandota que se llama imaginación. Y la imaginación se divide en dos grandes ramas. Primero tenemos la rama evocativa de la imaginación, y después tenemos la rama creativa. Aunque yo no lo haría así, yo realmente no pondría la rama creativa como una rama aparte de la imaginación, aunque teóricamente así se pone. Yo lo haría de esta manera. Yo pondría aquí la imaginación, pondría abajo de la imaginación directamente
la evocación. Después yo dividiría en dos partes la evocación, y una sería la parte creativa de la evocación. Y después del otro lado de la parte creativa no pondría, vaya, la parte evocativa, que es lo que se pone realmente. Yo aquí pondría una parte que se llamaría como realista, ¿no? La parte realista de la evocación. ¿Cómo nos funcionaría esto? Bueno, nos dicen que la parte creativa es cuando nosotros imaginamos algo que no existe, ¿sale? Pero para esto tenemos que evocar cosas que sí existen. Es decir, por eso les digo, por eso yo pondría la evocación como una parte grande de la imaginación. Porque nosotros para imaginar, para crear imágenes en nuestra mente, en nuestra cabecita, necesitaríamos sí o sí evocar otras imágenes que existan en otro mundo. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿podemos imaginarnos a un perro? Claro que nos podemos imaginar a un perro porque lo estamos evocando, es decir, estamos como invocando la imagen en nuestra mente y es algo que conocemos. ¿Qué perro nos vamos a imaginar? Cada quien se va a imaginar un perro diferente. Por ejemplo, yo me voy a imaginar un perro chiquito chihuahueño que es negro y que se llama Cereza. Pero a lo mejor ustedes se imaginan un perro Golden Retriever o un perro Doberman o un perro Pitbull, o un Husky o un San Bernardo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien va a tener una evocación distinta. Sin embargo, yo les puedo decir, a ver, imagínense ahora a un cocodrilo. Y muchos de ustedes se van a imaginar un cocodrilo chico, un cocodrilo mediano, un cocodrilo grande. No faltará el que se imagina un cocodrilo bebé, etcétera, ¿no? No falta el que se imagina unas botas de cocodrilo. Unas botas de cocodrilo. Pero si yo les digo, a ver, imagínense a un perrodrilo, que es una parte, un perro cocodrilo o un cocodrilo perro, una combinación entre perro y cocodrilo. ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que trabajar esta parte que se llama la imaginación, ¿sale? Tienen que evocar las imágenes, combinar las imágenes, meterle más de su creatividad y crear algo que no existe. Para lo demás, para pensar en el perro y en el cocodrilo, tenemos que utilizar nuestra memoria realista. Es decir, nos imaginamos algo que existe y ya lo tenemos en la mente, ¿sale? Es como si nosotros de alguna manera invocáramos cosas. Es decir, que nosotros dijéramos, quiero que se aparezca una hada, ¿no? Y entonces, ¡pax!, imaginariamente se ve un hada, ¿ok? Pero cuando yo tengo que crear algo que no existe, tengo que investigar mucho, ¿sale? Tengo que hacer una investigación. Y de ahí empezar toda mi creación, ¿ok? Por eso es tan complicado crear cosas que no existen, mis niños. ¿Por qué? Porque tenemos que meter mucha de nuestra imaginación. Les voy a poner un ejemplo. Por ahí la maestra me va a poder ayudar en esto porque yo no me acuerdo cómo se llama ese autor. ¿Cómo se llama el autor de Peter Pan? No me acuerdo cómo se llama yo el autor de Peter Pan, pero el autor de Peter Pan es muy interesante. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían, pero hay una obra que se llama así, Peter Pan. Y Peter Pan trata de un niño que nunca crece, ¿sí? Y que vive en un lugar que se llama Nunca Jamás. James Matthew Barrie. James Matthew Barrie. James Matthew Barrie. James Matthew Barrie. Como Jaime Mateo Barrio. No, Barrie pues sería como Jaime Mateo Cerezo o Jaime Barrie, Mateo. no Barrie, sí. Barrie. Jaime Mateo, no sé qué sería Barrie, claro. Porque me suena Barrio. No, me suena Barrio. Así como dicen, ¿cómo se llamarían personajes famosos si fueran
en Por la inglés, Brenda ¿no? Esparza. Como Fernando Mercurio. Ándale, de Freddie Mercury. Freddie Mercury, otro que se te ocurra. Brenda Esparza. Brenda Esparza, Britney que era Spears. Britney Spears, Alejandro Rosas, Axl Rose, Axl Rose, así, ¿no? Varios. Bueno, el caso aquí es que James Matthew Barrie creó esta obra magnífica que se llama Peter Pan. Y en Peter Pan existen dos personajes muy interesantes. Uno de ellos se llama Peter Pan y el otro de ellos se llama James Garfield, ¿sí? Cosa curiosa, porque James Garfield, que en realidad se llama, el nombre real de James Garfield es James Hook, ¿sale? ¿Por qué? Porque Hook en inglés es Garfield, ¿sale? James Hook. Entonces, cuando James Matthew Barrie crea el mundo fantástico de Nunca Jamás y nos habla de los niños perdidos y nos dice que hay niños que nunca crecen porque a los niños que dejan abandonados y no llegan a un orfanato, dicen por ejemplo, los niños que se caen de la cama y nadie los encuentra. Los niños que se caen de la cama y nadie los encuentra, es cierto, los niños que se caen de la cama y nadie los encuentra, se van con Peter Pan, dicen que se los lleva a Peter Pan a la segunda estrella a la derecha, volando en medianoche, que es como se llega a Nunca Jamás. Nunca Jamás es una tierra de sueños, es una tierra de leyendas, bueno, no es de leyendas, de sueños, donde habitan todos los sueños que han soñado todos los niños. Por eso ahí hay piratas, hay apaches, hay duendes, hay hadas, hay también cocodrilos, sirenas, tritones, hay de todo en Nunca Jamás, ¿ok? Y los niños vuelan porque tienen polvo de hadas y ellos vuelan cuando ellos tienen ideas bonitas o piensan cosas divertidas o cosas bonitas, ¿sí? O que para ellos son placenteras. Ya después... Ahora que lo mencionas, tiene como mucha conexión con la historia sin fin, que es una tierra de sueños. Sí, de hecho la historia sin fin está bien basadísimo en Peter Pan, ¿no? De hecho es casi así copy-paste de Peter Pan. No tan copy-paste, sí. Pero bueno, Perfecto. el chiste de esto es que, no sé si ustedes sabían, pero James Matthew Barrie era muy conocido porque él era un dramaturgo. De hecho, cuando escribe Peter Pan, lo escribe como una obra de teatro, después hace una adaptación para hacerlo un libro, pero primero se escribió como una obra de teatro. La parte bien curiosa de esto es que él visitaba frecuentemente un orfanato, ¿sí? Y en este orfanato que él visitaba había unos niños y él se ponía a platicar con ellos y bla bla bla, y tenía unos amiguitos que eran hijos de una viuda que él frecuentaba mucho porque quería escribir algo para niños, pero él no podía porque no tenía el punto de vista de los niños. Entre ellos había un niño que se llamaba Peter, que fue la inspiración para Peter Pan. Y lo más curioso de esto es que él, para imaginar todo este mundo, tuvo que valerse de cosas que existían en el mundo real. Por ejemplo, el niño que se llamaba Peter, que fue la inspiración para Peter Pan, porque cuenta la historia que cuando James Matthew Barrie hablaba con él, él le decía que él no quería, Te voy a cambiar la cámara para sí, que te vean. decía que él no quería ser un adulto, porque los adultos decían mentiras, porque los adultos engañaban a otras personas, porque nada más les importaba el dinero, etcétera, etcétera, y decía que él no quería crecer jamás, ¿sí? Y por ahí cuentan que él decía, no, que a él le decían, a ver Peter, ¿tú quieres ser adulto? Decía, nunca jamás quiero ser adulto, ¿no? Y de ahí nace esta historia tan padre que es la de Peter Pan. Y de ahí nace el país de Nunca Jamás. Y de ahí nacen muchas cosas. Hay una película muy padre con Johnny Depp que abarca toda esta historia de James Matthew Barrie y nos cuenta cómo él creó una de las historias más interesantes. Les platico de otro autor. Este autor se llamaba J.R.R. Tolkien. Y J.R.R. Tolkien era un
era un filólogo y él daba clases de filología. La filología es el estudio de las palabras, ¿no? De los dialectos. Es como, ya cuando a una persona le gusta mucho el idioma español, o los idiomas en general, y va a estudiar filología, la filología es la parte que estudia las estructuras verbales y lingüísticas que utilizamos los humanos. Es como un especialista en idiomas, en lenguas, en todo esto, ¿no? Como el teacher de inglés, pero si el teacher de inglés estudiara no nada más inglés, sino todas las lenguas y cómo se fueron generando. Y este señor escribió muchos libros, pero de él conocemos principalmente 4 libros. 5, si ustedes son muy fanáticos de todo esto. El primer libro de él, el primer libro que publicó, así como tal, y de esta saga, se llama El Hobbit, ¿sí? Que nos cuenta la historia de Bilbo Bolsón, una compañía de enanos guiados por un mago que van a buscar un tesoro a El Guldur, que es la montaña solitaria. Ahí nos introduce a muchos personajes y después empieza a crear otro libro, que era un libro completo, y se llamaba El Señor de los Anillos, este libro completo. Pero era tan largo que le dijeron, oye, pues divídelo al menos en 2 o 3 partes. Y él dijo, bueno, lo voy a dividir, pero pues no tiene caso porque es un solo libro. Y si ustedes lo leen van a darse cuenta que es un solo libro. Después les voy a leer un fragmento porque es un libro de verdad muy divertido. Más bien El Hobbit, para que ustedes, mis niños, lo vean después de que terminemos de leer Harry Potter en literatura. Les voy a leer también el del Hobbit. Cuando J.R.R. Tolkien empezó a escribir, él empezó a frecuentar a un gran amigo de él, y para las personas que sean fanáticas de la fantasía, de la alta fantasía, se van a dar cuenta que este nombre también les va a sonar mucho. Porque se decía que J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis eran súper, pero buenísimos amigos, ¿sale? C.S. Lewis o C.S. Lewis era el creador, o fue el creador de otra saga de fantasía que se llama Las Crónicas de Narnia, ¿ok? Y ellos se fanatizaron muchísimo con la mitología celta y empezaron a crear libros e historias que involucraban a brujas, a magos, a elfos, a duendes, a seres mitológicos, ¿ok? Entonces ellos estudiaron todo lo que había a su alrededor y de ahí empezaron a crear. Pero nosotros a veces no tenemos ese tiempo para estudiar todas las mitologías existentes o estudiar todo eso. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a cambiar de cámara, maestra. Pues tengo aquí algo que vale su peso en oro. Esto de aquí se llama un tol. Esto de aquí se llama un tol. Un tol es un juego de mesa que nos permite a nosotros, ¿qué creen que nos permite? ¡Jugar! La mejor forma de crear es que a nosotros nos encante crear. La mejor manera de que ustedes escriban una historia no es tanto que se especialicen en escribir historias ni nada de esto. Es, mis niños, que ustedes amen contar historias, que a ustedes les guste contar historias, ¿sí? Primero que nada, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ustedes, mis niños, cuando juegan con sus amiguitos, cuando juegan con su familia o con algunos amiguitos, ustedes imaginan que son piratas, ustedes imaginan que son lo que ustedes quieran ser, vaqueros, guardianes galácticos, no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Y de ahí parte lo que nosotros conocemos como la creación de historias. Aquí les voy a decir de qué trata este bonito juego que se llama Untold. Y nos dice, bienvenido a Untold, la aventura te espera. Un juego de narración de historias cooperativo en el que juegas representando el papel de un héroe en tu propia serie de televisión, de aventuras llena de giros argumentales y sorpresas, tal y como sucede en una serie de televisión. Una partida de Untold se juega en 5 escenas. La partida comienza con los jugadores preparando el escenario del episodio. A continuación,
se juega la primera escena con el mundo refiriéndose a un dilema peligroso. Crearás tu personaje en respuesta a esta amenaza. Luego la trama se complica. Haciendo las cosas más difíciles para tus héroes. Después viene el combate heroico, donde hay una confrontación directa con la verdad revelada. Los desafíos se vuelven aún más peligrosos para tus héroes a medida que son catapultados hacia el duelo final. El juego no se trata de ganar o perder, como en las historias. En las historias no se gana ni se pierde, sino que se cuenta o no se cuenta una buena historia. Podemos derrotar las terribles amenazas a las que se enfrenta este mundo. ¿Estás preparado? Y pues Untold, la aventura te espera. Vamos a ver qué más tiene este jueguito maravilloso. Miren, aquí hay algunas partes donde nos va diciendo cómo jugar. Y a mí lo que me gusta mucho es que Untold, este jueguito, trae algo que se llama los Story Cubes o los cubitos de historias, ¿ok? Miren, se fijan, está nuevo, ni siquiera lo hemos abierto así completamente, porque pues es para este tipo de programas donde nosotros tratamos pues de ayudarles a ustedes a entender y a crear mejor las historias. Aquí lo que nosotros tenemos son algo que se llama los Story Cubes, los cubitos de historias, ¿sí? Estos Story Cubes, miren, nosotros los tiramos y cada cosa que sale tiene un significado. Por acá, vamos a ponerlos así como me salieron y vamos a ver qué significa cada uno de estos cubitos. Por ejemplo, aquí viene el significado de cada uno de esos cubos. ¿Dónde estaba? Aquí está. Cada cara del cubo tiene un pequeño como significado. Y aquí les voy a decir, ¡ay! Acá no venía como lo que significaba cada cubo. Pero es bastante interesante porque a partir de eso podemos crear nosotros nuestras historias, ¿ok? No tenemos que meternos a veces tanto, pero sí tenemos que de alguna manera ir creando nuestras pequeñas historias, ¿sale? Aquí miren, por ejemplo, están estas cuestiones. ¿Dónde están? Aquí está. La verdad es revelada. Bueno, por acá. Bueno, miren, de lo que se trata el juego, y es más bien a lo que quería yo llegar, es que ustedes vayan despertando su imaginación y que poco a poco también se vayan involucrando más y más en este mundo de la creatividad. La siguiente clase que tengamos, vamos a echarnos una partidita de esto. Para esto, yo ahorita más tarde les voy a poner ahí en la página de Instituto Valid pues, ¿cómo le podemos decir? Les voy a poner una, válgame, ¿cómo se llama esta cuestión? Les voy a poner una pequeña hoja que pueden imprimir, y esa pequeña hojita que ustedes van a poder imprimir fácilmente, tiene ahí en su, bueno, va a ser un archivo en PDF, y ese archivo en PDF, como es imprimible, pueden ustedes de alguna manera ponerlo e imprimirlo en su casa o en algún lugar, o si quieren pueden venir aquí con nosotros y nosotros les facilitamos una hoja de estas para poder ir creando las historias. ¿Cuáles son las hojitas que les voy a facilitar? Ahí se las vamos a enseñar, ¿sale? Nada más esperen aquí un momentito para yo ir guardando estos Story Cubes, que de hecho no van aquí, no sé por qué los puse aquí, pero aquí no van. Estos Story Cubes van en esta otra bolsita, aquí venían, y miren, ya que estoy tirando todo, pero nos va a servir mucho para nosotros tratar de ir pues creando nuestras propias historias.
Los Story Cubes a mí me gustan mucho porque tienen un gran potencial creativo. Nos ayudan a despertar la imaginación, que eso es realmente lo que a veces más necesitamos, ¿no? Cuando nosotros queremos escribir algo, hay algo que se llama el bloqueo de escritor. Todos los escritores respetables han tenido alguna vez esta parte que se llama el bloqueo de escritor. Cuando nosotros decimos que alguien tiene un bloqueo de escritor, es que no puede escribir una historia o batalla demasiado para concretar esa historia que empezó a escribir. Las mentes más brillantes han tenido bloqueo de escritor alguna vez, entonces ustedes no se apuren. Aquí después explicaremos cómo se juega este hermoso jueguito que se llama Untold, la aventura os espera, y cómo podemos nosotros pues también de alguna manera tratar de emularlo ahí en la casa, ¿sale? Nosotros les vamos a ayudar un poquito para eso, obviamente no los vamos a dejar solos para que ustedes creen sus historias, al contrario, nosotros vamos a ayudarles bastante en esta parte, digamos, más creativa, ¿sí? Donde tendrán que desarrollarlo. Y miren, lo que nosotros les vamos a dar son estas hojitas que son bien necesarias para crear la historia. Una es guías de episodios, la otra es hoja de personaje. Obviamente se las vamos a dar en un archivo impreso para que ustedes no batallen tanto por eso. Pero pues es muy importante que al menos nos digan, oigan, a mí me interesa esta parte. Entonces pues nosotros con todo gusto, ¿verdad? Y con todo el placer del mundo les vamos a hacer llegar esas hojitas, ¿no? De alguna manera para que ustedes ahí las tengan en su poder y que las disfruten y puedan jugar también con nosotros a esto que se llama Untold, la aventura espera. Por mi parte, mis niños, eso va a ser todo el día de hoy. Les agradecemos infinitamente habernos acompañado a esta clasecita. Ya después veremos con más calma y detenimiento este juego, cómo hacerlo, cómo jugarlo. Y pues espero que se diviertan mucho, cuídense muchísimo. Les recordamos que esta clase llega hasta ustedes por una colaboración con de Instituto Balit AC y del DIF estatal de Chihuahua, que nos ayuda y nos acompaña para poderles llevar todo esto hasta la comodidad de su casa. Diviértanse mucho, cuídense mucho, los queremos muchísimo, pasen una bonita tarde. Chao, chao, diviértanse. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Balit AC.
Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo